El miércoles pasado, en la primera carta del apóstol Pedro, quedamos con una tarea. ¿Recuerdan la sugerencia del hermano José Vázquez? De Apocalipsis capítulo 2. Vamos a iniciar con esta parte, lamentando que nuestro hermano no ha llegado aún, pero podemos empezar por ahí refiriéndonos al apostolado. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a iniciar con Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos habla? Porque ustedes saben que durante los tiempos apostólicos se levantaron muchos falsos apóstoles, aunque en el término en griego la idea de la palabra apóstol es enviado o comisionado, y surgieron muchas personas que se autotitularon apóstoles para aquellos tiempos, aunque en el sentido de los que el Señor envió estaba acompañado de una autoridad especial. Por eso la palabra señala las obras de apóstol, que tenía que ver mayormente con milagros que los apóstoles hicieron, y también la autoridad para la enseñanza, como nos enseña la palabra en el libro de Efesios, que vamos a ver más adelante, que la iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Todo lo que la iglesia practica, que es lo que tratamos de hacer nosotros como iglesia, está avalado por las instrucciones, ejemplo, modelo apostólico, los apóstoles que el Señor Jesús dejó para continuar su obra, para continuar su ministerio, que tiene que ver con la iglesia. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nos habla de los falsos apóstoles que para aquellos tiempos se levantaron, como los que han surgido últimamente. Cualquier persona que se llame apóstol a la luz de las Escrituras es un falso. Podríamos señalarlo así, como un falso apóstol. Y que yo sugerí la semana pasada que no seamos muy fuertes con ellos, porque muchos adoptan esa posición de apóstol por lo que aprendieron, y debemos verlo como un pastor o como un obrero, y sobrellevarlo dentro de el ámbito de error en que ellos nacieron o que aprendieron. ¿Qué dice capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren, hermano, estamos hablando de creyente dentro de la iglesia local, y debemos entender algo con relación a la iglesia local. La iglesia local en aquellos tiempos no son como las iglesias locales en este tiempo. Eran
ciudades con cierta limitación de territorio. Todos nosotros aquí conocemos Ciudad Nueva. Bueno, las ciudades en aquellos tiempos eran más o menos como Ciudad Nueva. Por mucho tiempo, Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, se limitaba a esa porción, a ese territorio de Ciudad Nueva. Fuera de Ciudad Nueva, aquí donde nosotros estamos ahora, eran suburbios o potreros o granjas o lugares de cultivo. Estamos hablando de los años 20, los años 30, casi hasta los años 40. La ciudad se circunscribía a Ciudad Nueva. Luego salió una población, una élite, y a eso se le llamó Gascue. Ya en Gascue vivían los más afortunados. Esa era la ciudad de Santo Domingo. Las ciudades bíblicas eran más o menos así. Entonces, las iglesias eran la ciudad, eran hermanos en la ciudad, sin local, sin punto de reunión determinado. Los hermanos se reunían en la playa, se reunían en las casas y se le llamaba iglesia a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros hablamos de iglesia, por lo general pensamos en un ambiente cerrado, en un local. Pero la iglesia somos nosotros. Entonces, a esos hermanos que vivían en esas ciudades, Corinto, Éfeso, Galacia, etcétera, a eso se le llamaba la iglesia. Entonces, hemos leído en Apocalipsis que dentro de la iglesia, dentro de los convertidos, surgían hermanos con cierta capacidad de ministrar, de enseñar, de predicar, con cierto liderazgo, y muchos de ellos pretendían ser como los apóstoles y se llamaban apóstoles. Y el Señor reconoce que estos eran falsos apóstoles. Entonces, lo que tiene que ver con el apostolado para la iglesia tiene que ver con la autoridad que el Señor le dio y también con la misión que el Señor le encomendó. Y nosotros debemos tener claro esto. Los apóstoles fueron hombres que el Señor escogió, que el Señor seleccionó para discipularlo, para prepararlo, para lo que tiene que ver con el proyecto que ya el Señor había visualizado, se había propuesto, que se llama la iglesia. En el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, nosotros podemos encontrar tanto Mateo, Marcos, Lucas,
nos hablan de esta elección del Señor y de esta capacitación que el Señor dio a estos hombres que había apartado. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versículos 14 y 15. Quizás, si alguien lo tiene, puede ayudarme. Bueno, está por aquí. Muy bien. Dice, versículo 13 del capítulo 3 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, el Señor Jesús, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y señala los nombres de estos hombres que el Señor separó. Versículo 16. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Estos son los hombres que el Señor apartó. Y observemos que dice aquí, el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Y aquí dice que tuviesen, y le dio autoridad para sanar enfermos, sanar enfermedades, echar fuera demonios, etc. Entonces, esta es la gracia del apostolado, que luego nosotros lo vimos en el desarrollo de la iglesia. El Señor le dio autoridad, que es lo que no tienen los falsos. También los 12 tienen una misión futura, aparte de la fundación de la iglesia, de ser fundadores y de ser fundamento en cuanto a las enseñanzas para la iglesia. El Señor le dio funciones futuras que ellos van a cumplir, que tiene que ver con el regreso del Señor, con el establecimiento del reino, la restauración de la nación de Israel. Los apóstoles van a ocupar posiciones importantes en lo que tiene que ver con estas naciones. Dijo el Señor que ellos van a sentarse en 12 tronos. De ahí la importancia de los 12. De ahí la importancia de completar ese número cuando faltó Judas. Porque ellos estaban visualizados a lo que el Señor había prometido. Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 27.
Esto viene a razón del encuentro del Señor y el joven rico. Cuando el Señor invitó al joven rico a dejarlo todo y a seguirle, y cómo éste sintió dolor porque tenía que dejar cosas materiales y no siguió al Señor. Dice el versículo 25. Bueno, el 23 para tener el contexto. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todos nosotros sabemos lo que es el ojo de una aguja, ¿verdad? Que es la puertecita pequeña que se pone en la puerta grande de entrada a la ciudad. Esas ciudades amuralladas. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, Dios puede transformar, cambiar el corazón duro, tanto de los ricos como de los pobres, pero en este caso de los ricos, para seguir al Señor. En el retiro que tuvimos de misiones, en el IBCM, yo asistí a un taller que tenía que ver con hombres de negocio cristianos para apoyar las misiones. Y quien le tocó dar el taller fue a un empresario, no recuerdo de qué país era, que él y su familia están bien claros en lo que es producir dinero para apoyar las misiones. Entonces aquí tenemos un hombre rico, llamado por el Señor, que ha sentido en su corazón producir dinero para apoyar la obra del Señor. Como este hombre, el Señor ha levantado muchos hombres en Estados Unidos, en Corea, en la China, en diferentes lugares, hombres que han entendido la importancia de hacer tesoro en el cielo, trabajar para apoyar la obra del Señor. Bien, entonces, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, dijo el Señor. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, porque el Señor va a gobernar, sentado en el trono literalmente, cuando el Señor se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren, esto es una promesa apostólica. ¿Creen ustedes que estos que se llaman apóstoles van a tener esta posición? En ninguna manera. Porque esta es una promesa del Señor a estos 12 que Él apartó. ¿Se van dando cuenta de lo que representa ser un apóstol dentro de los planes del Señor, dentro de los planes de Dios? No es algo tan sencillo, no es algo tan ligero. Y entonces el Señor añadió: para lo que en esta vida renunciamos a cosas materiales, el Señor no lo deja así en el aire. Dice el versículo
29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es la promesa del Señor. Nosotros ahora, en el contexto que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, particularmente lo que vivimos en naciones como República Dominicana, en esta generación, en esta etapa, ser un creyente es como un privilegio, que la sociedad misma lo distingue. En años pasados, cuando mis hijos estaban entrando y saliendo de la adolescencia, algunas empresas nos solicitaban empleados que fueran cristianos, jóvenes. Y nosotros mandamos cantidad de jóvenes a diversas empresas, dentro de ellas al Banco Popular. La trabajadora social mandaba ya los formularios para que nosotros lo llenáramos, y jóvenes que iban con el formulario lleno, jóvenes que eran admitidos, que eran recibidos, pero así otras empresas también, porque veían en el creyente una persona diferente, una persona honesta. Hoy hay esa distinción también en lo que respecta a ser creyente. Ahora, en los tiempos apostólicos, en los tiempos del Señor, era muy diferente. Tanto dentro de la nación judía como en las demás naciones. Ser creyente era una afrenta, y especialmente entre los griegos y particularmente en la nación de Israel, hasta el día de hoy, en la nación de Israel, si un miembro de la comunidad judía se convierte al Señor, son desheredados y son aislados de la comunidad judía. La comunidad judía en el exilio es una comunidad de empresarios, de trabajadores, y ellos se apoyan económicamente, mutuamente. Si un creyente, si una persona dentro de esa comunidad se convierte, sencillamente es sacado de todos los privilegios que tiene que ver con la comunidad judía. Para aquellos tiempos, muchos tuvieron que abandonar sus propiedades o venderlas para no perderlas por causa del nombre del Señor. Y muchos tuvieron que huir, que salir hacia otras ciudades por causa del nombre del Señor, por causa del Evangelio. Por eso Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión cristiana, huyendo por causa del nombre del Señor. Entonces, a esto se refiere el Señor, que a los apóstoles, en el futuro, ellos se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué interesante es y qué implica esto del apostolado. De ahí la importancia en Hechos que vimos, capítulo 1, versículos 21 y 22, de la elección del que habría de ocupar el puesto que había quedado libre
la plaza, podríamos decir, que había quedado libre dentro de lo que es el apostolado. Hechos capítulo 1, vamos a volver, que allí están las señales, como ya hemos leído, para ser apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 21. Dice Pedro: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se dan cuenta cómo había la necesidad dentro de ellos para la selección de otro para ocupar este ministerio, el ministerio que el Señor le había encomendado, para que tome parte o forme parte de este ministerio y apostolado? Un detalle importante: cuando ellos oraron, dijeron al Señor: tú, Señor, que conoce los corazones de todos. El Señor sigue llamando hombres hoy para su servicio, no con la característica, vamos a decir, de los apóstoles, pero son hombres que el Señor llama para continuar la obra, que en ese sentido, tanto Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo, nosotros encontramos que se llamaban apóstoles, pero era en el sentido de ser comisionado, enviado a hacer la obra del Señor, no en el sentido de este ministerio que el Señor escogió y que el Señor encomendó. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 20, nosotros encontramos la declaración del apóstol Pablo. Y luego vamos a decir por qué llamamos a Pablo apóstol, por qué se reconoce a Pablo como apóstol. Capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 19. Vamos a empezar así para el contexto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, porque la iglesia es morada de Dios. Y ya hemos dicho y repetido que la iglesia somos nosotros. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Somos morada de Dios. Tenemos ese privilegio y esa gracia.
Dice en el libro de los Hechos, que ya eso nosotros lo hemos leído, en el capítulo 2, versículo 42, pero será bueno también que nosotros observemos el versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 42, un pasaje que ya nosotros hemos leído en lo referente a el apostolado. Dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era razonable, porque como eran repudiados, eran rechazados por la sociedad, ellos se unieron más y entonces compartían sus bienes con lo que habían perdido por causa de la fe. Y así se desarrolló el inicio de la obra. Pero lo que quiero subrayar aquí en el versículo 43 es el hecho de que la presencia y el ministerio de los apóstoles causó temor en todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hemos leído en el libro de los Hechos que, por ejemplo, la sombra de Pedro, ¿qué hacía? Solo la sombra de Pedro. Había una autoridad delegada por el Señor, vamos a llamarle un poder dado por el Señor, que era manifiesto en la comunidad, en la sociedad. Y cuántas cosas maravillosas ocurrieron con los apóstoles. Recuerden cuando Pedro estaba preso, que la iglesia oraba por Pedro, cómo el Señor mandó ángeles que lo sacaron de la cárcel, que le soltaron las cadenas. Eran cosas maravillosas que se hacían a través de estos hombres de Dios. Bien, entonces Pablo hace referencia a los 12 apóstoles, y esto es importante. Lo mismo también hace Lucas. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra: Primera de Corintios 15, versículo 5. Hablando Pablo acerca de la resurrección del Señor y de lo que fueron testigos, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hace referencia a los 12 apóstoles. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, otros ya han muerto. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuándo apareció el Señor a Pablo? ¿Cuándo apareció el Señor a Pablo? Que Pablo da testimonio de eso, de que el Señor se le apareció a él. ¿Cómo? ¿Cuándo?
en la persecución a los creyentes en camino a Damasco, el Señor le apareció y cegó una luz fuerte que lo dejó como ciego. Pablo no olvidaba esta experiencia que tuvo con el Señor. Entonces, Lucas también hace referencia a los 12. En el libro de los Hechos, como todos sabemos, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. En el capítulo 6, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 2, nos dice, bueno, versículo 1, para tener el contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, la autoridad establecida por el Señor, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, Lucas refiere a los 12, a estos que el Señor había establecido para administrar, para ordenar las cosas en el pueblo del Señor. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, también hace referencia al apostolado, a los 12 apóstoles, pero también al ejercicio ministerial de los apóstoles. 1 de Corintios capítulo 12. Versículos 12 y 13. Perdone que tengo aquí esta Biblia que no me deja. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Usted mismo, Castro, puede buscarlo. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Bueno, Pablo está haciendo referencia aquí acerca de la obra apostólica, de lo que los apóstoles hicieron. Y Pablo hace referencia a la defensa de su apostolado, en el sentido de su llamado para servir al Señor. Que eso lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 5. Pero para concluir en lo que tiene que ver con este asunto, Pablo se consideraba indigno de ser llamado apóstol. ¿Saben por qué? Porque él había perseguido a la iglesia. Él había hecho daño a los que profesaban creer en el Señor. Y él llevaba esa carga sobre sí y se sentía indigno
de ser contado dentro del apostolado. Pero todos nosotros sabemos que el Señor lo llamó y lo capacitó para este servicio. Vamos a tener una cita más. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, para concluir en este orden. Primera de Corintios capítulo 15, dice Pablo, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, de los llamados por el Señor para este servicio, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que los 12, dice Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, etcétera, etcétera. Bien, lo que queremos, hermanos, entonces señalar es que este asunto del apostolado en cuanto a al ministerio apostólico es algo exclusivo para los 12, para aquellos que el Señor llamó, y que no concluye solo con la fundación de la iglesia, el fundamento para la iglesia, sino que tiene un trabajo pendiente luego que el Señor levante a la iglesia, y es juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué apóstol, qué persona llamada apóstol va a hacer eso? Que ya está determinado, señalado por el Señor. Por eso hoy nosotros debemos no dejarnos arrastrar por estas corrientes que podríamos decir se ha levantado recientemente. El domingo, que me toca hablar de nuevo, vamos a seguir con la primera carta del apóstol Pedro, primer capítulo, y vamos a hacer algunos señalamientos de interés para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y ver el privilegio grande que tenemos por habernos incorporado a la familia de Dios. Que el Señor nos bendiga.